Bendita sea la gloria de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10. La tristeza según Dios. Dice la palabra del Señor, ya que todos lo tenemos, ¿verdad? Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Padre, gracias te damos. Glorificamos tu hermoso nombre, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres el Dios que, Señor, satisface la sed y el hambre del que mantiene hambre y sed de ti y de tu palabra. Gracias por el enorme privilegio que nos das de poder sentarnos a la mesa donde el pan espiritual para nuestras almas lo sirves tú, Señor, a través de tu Espíritu en nuestros corazones. Pedimos que tu palabra aliente, vivifique, fortalezca y consuele, Señor, cada una de nuestras vidas, y podamos con el poder de tu fuerza salir de este lugar, Señor, en sobrebendición. Porque sobre bendición, bendición, Señor, más bendición das tú a los que con corazón, Señor, contrito y humillado, con corazón humilde se acercan al trono de tu gracia y te dicen: heme aquí, Señor, barro soy en tus manos, alfarero eres tú, dame la forma que tú estimas conveniente. A tu nombre damos honor, Señor. Bueno es Dios. Gracias, Jesús. Puede tomar asiento, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Él es fiel y poderoso. Él es grande. Maravilloso es el Señor. Digno de ser alabado y digno de ser glorificado. La tristeza según Dios. Vivimos en un mundo cargado de males, cargado de enfermedades, cargado de dolencias, cargado de tragedias, cargado de pesares, cargado de angustia. Y todo lo que acabo de mencionar produce tristeza en el corazón del ser humano. Pablo nos pone de frente a una gran verdad y nos dice: entiendan de que hay dos clases de tristeza. Una es según Dios y otra es la tristeza según el mundo. Y hace una separación que es digno de que la consideremos hoy. Hace una separación porque hay que separarla. La tristeza según Dios y la tristeza según el mundo, o la tristeza que hay en el mundo. La tristeza que hay en el mundo produce depresión. La tristeza que hay en el mundo produce enfermedad. Por eso es que los hospitales psiquiátricos están llenos. Y por eso es que los psicólogos tienen sus agendas cargadas. Porque hay mucha preocupación, porque hay mucho problema. Y eso hace que nos encontremos en una sociedad con tristeza. Pero la tristeza según el mundo, dice el apóstol Pablo, produce muerte. Mira qué tremendo está el mundo y la condición del mundo. El mundo sufre, como el mismo apóstol Pablo dice, como los que no tienen esperanza.
Por eso es que nosotros debemos de bendecir y glorificar a Dios, porque, amén, se nos reveló nuestro Señor Jesucristo, y desde que Jesucristo incursionó en nuestras vidas, nosotros, gloria al nombre del Señor, tenemos una nueva vida, tenemos, amén, una vida nueva en la que prácticamente Jesucristo, al entrar en nuestro corazón, cambió nuestro lamento en gozo, y el gozo del Señor, si usted está de acuerdo conmigo que Jesucristo es gozo y Jesucristo está en nuestro corazón, entonces nuestros corazones tienen que estar en medio de todo con alegría y con contentamiento y con gozo, porque la tristeza, según el mundo, te debilita. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, lo contrario al gozo es la debilidad. Entonces, la tristeza del mundo debilita al ser humano. La tristeza del mundo agobia. La tristeza del mundo aísla. La tristeza del mundo oprime. La tristeza del mundo deprime. La tristeza del mundo mata la alegría y hasta los deseos de la vida, porque la tristeza del mundo produce muerte. No así los que tenemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Los que tenemos a Cristo, es natural y es normal que se manifieste la tristeza, porque la tristeza descansa en nuestras emociones, y sería contra la naturaleza de que no sintiéramos tristeza, que no experimentáramos la tristeza. Es más, la tristeza, según Dios, tiene un propósito. Es más, la tristeza, según Dios, hace cosas maravillosas, porque no produce muerte, sino que produce ¿qué? Produce vida. A lo contrario, la tristeza, según Dios, produce salvación. Produce frutos dignos de arrepentimiento. La tristeza, según Dios, nos prepara para cosas grandes, y están conectadas con el propósito de Dios. Y por eso bendecimos el nombre del Señor. Yo quisiera llevarlo a considerar un varón allá en Nehemías. Este guerrero, este líder, este hombre que nos presenta las Sagradas Escrituras, pasó por lo que le estoy hablando. Pasó por la tristeza, según Dios. Él fue entristecido. Y dice el capítulo 2, del 1 al 4, me gustaría que lo leyéramos. Nehemías capítulo 2, verso 1 al 4, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Altajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? La gran pregunta del rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey.
¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Cuando nosotros buscamos y rastreamos los antecedentes del por qué Nehemías está triste, Nehemías tiene pesar, Nehemías, hay tristeza en su corazón que la mantiene oculta. Debido al trabajo que él hace en dirección al palacio con el rey, de servirle el vino al rey, porque él era el copero, tenía que mantener una actitud y un rostro alegre. Y por cuestiones laborales siempre escondió aquella angustia, pero su corazón estaba angustiado, su corazón estaba quebrantado, su corazón en él llevaba luto, porque en el capítulo 1 le dieron una mala noticia. Hay malas noticias que nos meten en capítulos de tristeza en nuestras vidas. Y es ahí donde en el verso 1 del capítulo 1 dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. En otras palabras, tu gente ha sido sometida a la muerte. Los que escaparon, unos, los más pobres, los dejaron sin nada, y los otros se los llevaron en cautiverio para que le sirvan a las demás naciones. Pero tu gente está conectada con la muerte y con la cautividad. Eso es lo que produce en el corazón de Nehemías, el varón de Dios, un hombre de oración, un hombre con un corazón de líder, que surge y lo manifiesta prácticamente aquí en el capítulo 2. Porque en el capítulo 1, cuando oiga esto, cuando esta tristeza invade su corazón. Por eso es que la tristeza, según Dios, produce salvación. ¿Sabe por qué produce salvación? Porque la tristeza, según Dios, nos lleva a la oración. Nehemías lo primero que hace en el verso 4 es: cuando oí estas palabras me senté, se desplomó, lloré, dice, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante de su Dios. Esa tristeza lo hizo, lo tumbó, se sentó. La tristeza lo llevó a llorar. La tristeza lo conectó con el duelo. Había luto en su alma, luto en su corazón. Esa tristeza lo llevó también a orar. Esa tristeza lo llevó a ayunar. ¿Y sabe qué? Bendito sea Dios por hombres como esos. Por eso bendecimos la familia de nuestro hermano Pedro Rivas, que están aquí, porque se han refugiado en Dios. Nehemías se refugió en Dios. Y vaya usted a ver la oración que hace en el capítulo 1. ¿Sabe qué produjo la tristeza en Nehemías? Un arrepentimiento colectivo, porque le dice a Dios, usted en su casa lee la oración del capítulo 1. Todos nos apartamos, hemos contra ti cometido pecados, le dice. Yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti,
y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos, los preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo Moisés, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Y es lo que está pasando, Señor. Por eso te pido perdón por los pecados de mi nación. Te pido perdón por los pecados de mi gente. Te pido perdón por los pecados de mi padre. Te pido perdón por los pecados de mi familia, porque nos hemos extremadamente alejado de ti y no te hemos considerado en nuestras vidas como tú mereces ser considerado. Oró, lloró, ayunó, se arrepintió, se refugió en Dios. Todo eso lo produjo ¿qué? La tristeza. Yo diría bendita tristeza, porque nos hace terminar en los brazos de Dios. Bendita tristeza, porque en ella encuentra Dios los preparativos de un alma para encontrarse abierta cuando Él desea manifestarse. Es una tristeza que viene con propósito. Es una tristeza que produce vida. Es una tristeza que produce salvación. Es una tristeza que produce arrepentimiento. Es una tristeza que en ella encontramos al Dios del cielo, porque todos se fueron y el único que llegó fue Dios. Como aquella mujer, se fueron todos. Sí, todos se fueron, Señor. Todos se fueron, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y solo quedó ella y Jesús. Jesús le dijo: yo no te condeno, vete en paz. Porque Jesús siempre estuvo, está y estará en el escenario de tu desgracia. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensé que usted iba a estar más motivado por esto, hermano, porque Jesús siempre está con nosotros. Y mire lo que le pide en el verso 11 del capítulo 1, Nehemías: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo. Él sabía que había un remanente clamando, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, dice, de copero al rey. ¿Sabe qué le dice Nehemías a Dios? Señor, yo voy a tener una conversación con Altajerjes el rey, y yo quiero que me concedas una cosa, que me concedas buen éxito. Concédeme buen éxito en la cita que tengo con el rey. Es todo lo que les pide en el capítulo 1. Pero escuche, palabras de Nehemías, el verso 1: hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo. Cuando dice mes de Quisleo, ese Quisleo es el mes de noviembre en el calendario judío. Es el mes de noviembre. Cuando usted va al capítulo 2, verso 1, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Altajerjes. El mes de Nisan es el mes de marzo en el calendario judío. ¿Por qué le rastreo el calendario judío en el mismo libro y en el mismo personaje? Para decirle de que en el mes de marzo llega y se acomoda, se instala la tristeza en el corazón de Nehemías, porque Ananí, su pariente, su familiar, un israelita que llega, le da la mala noticia. El corazón se le retuerce, se desploma, llora, lamenta, hace duelo, ora, ayuna, intercede,
se humilla, se arrepiente y pone una petición delante de Dios al final. Me concedas éxito, te pido, Señor. Me concedas éxito. Porque voy a hablar con Altajerje. Por eso le digo que este era un guerrero. No, hay algunos que cuando reciben mala noticia se van a buscar el vodka, se van a buscar el whisky, se van a buscar y se van y se refugian en todas esas cosas de que para ahogar las penas, los pesares. Sucede que las penas y los pesares saben nadar, no se ahogan. Porque el siguiente día, el siguiente mes y el siguiente año están instaladas en el corazón como que sucedió ayer. Bienaventurado es el que se refugia en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Allá en sus casas, voy a entenderme con los que están en la casa. Nehemías dijo: yo quiero en éxito. Pero de marzo a noviembre, o de noviembre a marzo más bien dicho, ¿cuántos meses hay? 4 meses. 4 meses. 4 meses escondió la pena en el corazón de Nehemías. 4 meses llevaba su alma en luto. Él trabajaba y se presentaba delante del rey como solía hacerlo. Y siempre tenía en su alma escondida una pena. Es que las penas que escondes en tu alma no las sabe nadie. Y oye esto, aunque no se las menciones al rey, él sabe y conoce la pena que llevas en tu alma. Y Nehemías trabajaba, y Nehemías llegaba, y Nehemías servía, y Nehemías se desarrollaba, y Nehemías estaba en los quehaceres. Pero su alma estaba en pena, su alma estaba sucumbida en la tristeza. Había un corazón quebrantado. La tristeza en el rostro eran efectos, pero el quebranto en el corazón era la verdadera causa. Cuando el corazón está quebrantado como causa, tarde que temprano los efectos serán, tu rostro estará triste. Porque como de la alegría del corazón hermosea el rostro, de la tristeza del corazón el corazón también languidece. Es difícil ocultar la pena que se lleva en el alma, especialmente delante de aquellos o delante de aquel que más nos conoce. Y a Nehemías parece que si alguien lo conocía, era el rey. Porque Nehemías había llorado por el pecado del pueblo, había lamentado la condición de su gente, se había enlutado, estaba con pesar. La tristeza no se iba. Pasó noviembre, diciembre, enero, febrero, llegó marzo, el mes de Nisan, y en el mes de Nisan ya no pudo esconder más, porque aunque pretendía esconder la pena, el rey se dio cuenta. Y ahí es donde viene la gran pregunta que el rey le hace: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Pregunta que el rey te la hace a ti hoy. ¿Por qué está triste tu rostro, mi hija? ¿Por qué está triste tu rostro, mi hijo? Nehemías,
¿por qué está triste tu rostro? Lo conocía tanto que le dice, enfermo no estás. Te voy a decir, oiga, lo conocía tanto. Y le dice determinantemente, es quebranto en el corazón lo que tú tienes. No le está preguntando, se lo está determinando porque lo conocía. No le dijo, tienes quebranto en el corazón, ¿verdad? No. Quebranto de corazón es esto, le dijo. Enfermo no estás. ¿Por qué está triste tu rostro? Y ahí es donde el Señor, con su palabra, nos abre una vía de evacuación que nos permite, si nosotros aprovechamos la oportunidad, de liberarnos. Porque Nehemías es ahí donde, debido a lo que el rey le dice, es quebranto en el corazón, puedo ver que el rostro tuyo en la condición que se encuentra, la causa está en un quebranto en el corazón. No estás enfermo. ¿Por qué está triste tu rostro? Y le permite a Nehemías poder autoliberarse. Tú quieres autoliberar la angustia, la pena, el pesar, la afrenta que llevas en tu alma. Habla delante del rey, cuéntale al rey lo que sientes y lo que no sientes. Libérate. La mejor terapia que puede existir es esta, que tú vayas donde el rey y le digas, como Nehemías, ¿cómo no voy a estar triste si mi gente ha muerto? Si la casa de mis padres y los padres de mi casa han sufrido, ¿cómo no voy a estar triste, rey? Cuéntale al rey. Nosotros, los seres humanos, no sabemos lidiar con heridas abiertas muchas veces. Por lo tanto, no abras tus heridas delante de cualquier persona, porque no todo el mundo sabe lidiar con heridas abiertas. Te voy a decir delante de quién tú vas a abrir tus heridas. Delante del rey. Delante del rey. Delante del rey todo. Delante del rey sin reservas. Delante del rey confiésalo todo, autolibérate. Dile todo lo que tú sientes. La tierra sepulcro de mis padres, Dios. El rey le dice, está en muerte. Esa es la causa de mi tristeza. Llevo 4 meses de duelo. Llevo 4 meses de luto. Es una tristeza natural. Es una tristeza normal. Anormal sería de que fuésemos indolentes y no sintiésemos nada cuando una cosa semejante sucede. Eso sería anormal. Pero que invada el corazón tuyo la tristeza, eso es muy normal. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que autoliberarnos delante del Señor. Autoliberarnos delante del Rey. Y evacuar esa laguna que muchas veces se forma dentro de nuestra mente o de nuestra alma,
Una laguna que si no la evacuamos en esa misma laguna se puede ahogar el alma misma nuestra. Y que hay que crearle una vía de evacuación. Porque esas aguas acumuladas pueden también tarde que temprano llegar a apestarse. Y en esas aguas apestosas se puede hundir nuestra alma. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? Pregunto, si Nehemías no hubiese sido cristiano, si Nehemías no hubiese sido hijo de Dios, ¿cómo Nehemías hubiese lidiado con la mala noticia que le dan? ¿Sabe cómo hubiese lidiado? Una para el rey y dos para mí. Una copa para el rey. Él estaba conectado con el vino. Él estaba conectado con lo que servían el vino. ¿Sabe qué? Si hubiera vuelto un alcohólico, si no lo era, o si era alcohólico, ahí sí hubiese terminado de perder. Porque esa es la tristeza según el mundo. Pero la tristeza según Dios produce salvación y produce los frutos que acabamos de mencionar. Bendito sea. No es lo mismo. Nehemías hubiese actuado de una manera como actúan allá afuera. Tratan de anestesiar, según el concepto del mundo, el alma para supuestamente por medio de bebidas alcohólicas soportar el dolor. Y sucede lo contrario y se vuelve la situación peor. Pero la tristeza, según Dios, produce frutos maravillosos. Eclesiastés capítulo 7, verso 3. Voy a través de la palabra desafiar su mente. Mire lo que dice Eclesiastés 7:3. Mejor es el pesar que la risa. ¿Cómo? Explíqueme eso. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Mejor es la tristeza, mejor es el pesar que la risa. ¿Por qué? Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Hay situaciones que se enmiendan solamente cuando caímos en la plataforma de la tristeza. Porque la plataforma de la tristeza es el lugar perfecto que Dios usa para de ahí en adelante ver en nosotros cambios que Él necesita ver. Por eso que la tristeza con la que usted se identifica es una tristeza, cuando usted esté en el Señor, es una tristeza con propósito. ¿Por qué es que todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que conforme a su propósito son llamados? ¿Por qué la tristeza obra para bien? Vosotros pensasteis mal de mí, dijo José, pero el mal que vosotros pensasteis, Dios lo encaminó para bien, porque me metieron en una cisterna donde fue entristecido mi corazón, porque me vendieron al mercado de esclavos, donde como esclavo estuve con tristeza en mi corazón, porque me desprendieron de mi papá, mi familia. Con tristeza en el corazón estuve en la cárcel.
lo peor sin hacer nada malo. Pero mejor es la tristeza que la risa. Porque, ¿verdad? La tristeza del rostro, con ella enmienda el corazón. El corazón enmienda. Porque el corazón se ablanda. Porque el corazón se pone dócil. Por un solo medio, muchas veces. Y Dios lo sabe y lo conoce. La tristeza. Y por eso nos conecta con cosas que nos dan tristeza, para que en la tristeza nosotros enmendemos el corazón. Nadie sabe trabajar el corazón del ser humano como lo sabe trabajar Dios. A su nombre damos gloria. Fíjese que Deuteronomio, hablando de la tristeza del mundo, Deuteronomio 28:58 dice: si no cuidares, le dice Dios a Israel, de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, mire lo que pasará. Entonces, le dice Jehová, aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y el 60 dice: y traeré sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Y dice el 65: y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Solo para decirles que la tristeza, según el mundo, la produce el mismo pecado. La tristeza, según el mundo, está porque el hombre se ha apartado de Dios. Si te alejares de mis mandamientos, Israel, si no te acordares de Jehová tu Dios y de sus mandamientos para ponerlos por obra, entonces viene la enfermedad. Entonces van a venir las plagas, no solamente para ustedes, para sus descendencias. Entonces viene el quebranto. Entonces va a venir el miedo, le van a tener miedo a todo el mundo. Y entonces va a venir, le dice, al alma de ustedes la tristeza. Entonces la tristeza, según el mundo, es producida por el mismo pecado que gobierna el mundo. Y es ahí donde está la diferencia. Nosotros sufrimos como Nehemías. Esta familia está sufriendo como Nehemías. Daniel Michaud está sufriendo como Nehemías. Pero es un sufrimiento con propósito. Es una tristeza con propósito. Vale la pena sufrir de esa manera, porque en tristezas como estas el corazón nuestro aprende, el corazón nuestro calibra nuestra conducta. En una condición como esta, con tristeza según el propósito de Dios, hacemos que nuestro corazón enmiende. Es una tristeza que produce como en Nehemías. No produce gozo,
Es una tristeza que se puede esconder. Pero llega el momento en que ya no se pudo esconder delante del Altajerje. Delante del rey no la puedes esconder. David escondió por causa del pecado la tristeza del mundo, porque con la tristeza del mundo, a través del pecado, David se identificó. Y David escondió la tristeza. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esa es tristeza según el mundo. Se estaba poniendo más viejo, se estaba poniendo acabado, se estaba, hermano, deteriorando. ¿Por causa de qué? Por causa de la tristeza instalada, una tristeza que tenía conexión con el pecado. ¿Hasta cuándo David arregla su problema? Hasta que crea, Dios mismo le permite, porque como en este caso, me imagino, sintió David la misma sensación. ¿Por qué está triste tu rostro? Y cuando esa pregunta se confronta desde la perspectiva real, se crea esa vía de evacuación. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses, pasaron años, y David tenía esa laguna con aguas sucias, con aguas turbias, conectadas con un pecado que no lo había confesado. Cuando llega el momento de evacuar, entonces se desploma. Cuando Dios lo confronta y le dice: ese eres tú, el que robaste la oveja. Ese eres tú, le dijo Natán el profeta. Entonces él crea una vía de evacuación y empieza ¿a qué? Esa es la terapia del cristiano, hermano. Esa es la terapia del cristiano. Bendecimos a Dios por los psicólogos del mundo. Qué bueno que nuestros hijos fueran psicólogos y tuvieran psicología como profesión. Pero el psicólogo de los psicólogos es Dios. Él te crea una vía para que tú te autoliberes. ¿Qué es lo que los psicólogos hacen? Para que tú saques todo y esas aguas sucias salgan. Sí, Señor, soy un miserable. Sí, Señor, yo pequé. Sí, Señor, límpiame. Sí, Señor, no soy digno. Sí, Señor. Y empieza aquí a mencionar, a crear vías de evacuación. Aquella tristeza en la que estuvo sucumbida a su alma por causa del pecado lo hubiese destruido. Pero en su misericordia Dios le pone oportunidad y el diablo se queda con sus planes fracasados. Porque Satanás, mientras David callaba, Satanás estaba con los demonios, aplaudiendo, celebrando fiesta. Pero cuando David se arrepiente, cuando David restituye su estado, cuando David pide perdón, cuando David se desploma, cuando David ayuna, cuando David ora, eso no le gustó al diablo. Y de ahí para adelante, nunca el diablo le pudo poner un dedo encima a David. Porque en la tristeza en la que el alma de David estuvo, su corazón enmendó. Por eso es que es mejor el pesar que la risa. Porque la risa te trae frutos espontáneos y es como el fuego en la paja. Esa es la risa. Pero la tristeza, según Dios, hace que tu corazón enmiende conducta.
Hace que tu corazón enmiende actitud, enmiende personalidad. Hace que tu corazón aprenda a desarrollarse. Ya no eres un niño. No puedes actuar como niño. Antes eras un niño, hablabas como niño, te comportabas como niño. Pero ahora, dice Pablo, ahora ya no eres niño. Debes de cambiar de actitud, debes de madurar. Y en todo el proceso de madurez nos incursionan cosas que no necesariamente son casos de muerte, como el caso de Nehemías, sino una serie de cosas que producen en nosotros tristeza. Pero esa tristeza, mientras estamos en Dios, persigue un propósito. Propósito que el Señor, amén, cumplirá. Y propósito que al cumplirlo Dios en nosotros, seremos personas mejores, seremos creyentes mejores, seremos hijos de Dios más maduros. Voy a terminar con la segunda pregunta que le hace el rey a Nehemías. Le hace 3 preguntas, pero yo me voy a quedar con ustedes con la segunda. Y la segunda es, la primera es: ¿por qué está entristecido tu rostro? Enfermo no está. Es quebranto del corazón lo que tú tienes. Respuesta de Nehemías: evacúa su corazón, suelta todo, se autolibera, deja que sus lágrimas terminen de salir, las últimas lágrimas amargas. ¿Cómo no voy a estar triste, rey? Llevo un pesar en el alma. Es que mi corazón está mal. Y saca todo. Y la pregunta número 2 se la hace el rey y le dice en el verso 4: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? En otras palabras, en medio de tu dolor, en medio de tu tristeza, algo que yo como rey pueda hacerlo. Algo que yo como rey pueda hacer. Obviamente no le podía traer a Artajerjes, no le podía traer a la vida a todo el pueblo que había muerto. Algo que esté de acuerdo a la voluntad. ¿Qué cosa pides? ¿Qué es la pregunta que el rey te hace hoy? Número 2: ¿qué cosa le pides a Dios? ¿Qué cosa pides? ¿Sabe que le pone en bandeja de plata la situación el rey Artajerjes a Nehemías para que le pidiese lo que él quisiera? Porque no le pone condiciones, simplemente le dice: ¿qué cosa pides? Pero me gusta la reacción de este hombre de Dios, que no se refugiaba en el vino para lidiar con los problemas emocionales, sino que se refugiaba en Dios, desplomaba su vida, se sentaba, ayunaba, oraba y escondía una pena delante de los que lo veían. No, lo que ustedes hacen lo hacen para ser visto delante de la gente, le dijo Jesús a los fariseos. Pero Nehemías no era de eso. Nehemías escondía, como María, guardaba en su corazón las cosas. ¿Qué cosa pides? Nehemías dice, bueno, vamos al verso. Entonces oré al Dios de los cielos. Mire lo que hace. No voy a pedir a lo loco. Antes de pedir voy a orar. Está hablando con el rey y está orando.
Mire qué facultad tiene el cristiano. Está hablando con el rey y está orando. Usted puede estar hablando con alguien y usted puede estar orando. ¿Cuántos dicen amén? Usted está hablando con su jefe y usted está orando. Señor, dame gracia. Señor, dame prudencia. Señor, que me dé el aumento. Señor, que me dé el aumento. Que me dé el aumento. ¿Ya? Usted puede estar delante del juez y hablando con el juez y hablando con el juez de jueces. Usted puede estar hablando con quien sea y estar. Es lo que Nehemías hizo. ¿Qué cosa pides? Nehemías, la reina estaba al lado del rey. Que lo escuche la reina. ¿Qué cosa tú pides? Para que esté como testigo de lo que tú quieres. Lloré, dice Nehemías, y le dije: quiero dos cosas. Ahí sale el corazón de un líder. Tengo un proyecto y el proyecto es de reedificación, rey. Y para llevar el proyecto de reedificación necesito dos cosas. Necesito un permiso. Si el rey tiene a bien concederme que yo pueda ir, yo llevaría a cabo ese proyecto de reedificación. Número uno, necesito un permiso. Número dos, necesito madera. Necesito el material. Y para pasar el material necesitaría una tercera cosa, que serían las cartas, para que nadie me moleste en el camino. Encima quedó, serían tres cosas, rey. Una carta de acceso sin problema, que en las aduanas no me detenga nadie, que lleve el sello del rey, que me conceda el rey permiso de estar, y madera para las murallas, para la casa real y para la casa donde yo me voy a hospedar. Y el rey, que estaba obviamente invadido por la presencia del Dios al que le servía Nehemías en esa conversación, le dice: tres cosas tú pides, te voy a dar cuatro. Te voy a dar cuatro. Mire, Dios te da como rey no solamente lo que pides, aún lo que no pides, Él te lo da. El rey dio órdenes y dijo: prepárenle madera a este hombre. Hagan las gestiones para que este hombre en sus manos lleve cartas con el sello del rey. Me las traen y yo las firmo. Y Nehemías, dame el término que tú necesitas, lo que sea, el tiempo que tú desees. Cuando yo le dije el término que necesitaba, dice, el rey me dio permiso, el rey me dio la madera, el rey me dio las cartas. Y el rey, dice el verso 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río, donde estaban las aduanas, por supuesto, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo, oiga, capitanes del ejército y gente de a caballo. Eso no lo pidió Nehemías. Pero Nehemías llevaba, hermano, hasta escolta, iba escoltado. Nehemías llevaba capitanes del ejército, gente de a caballo. Eso era, hermano, carruajes llenos de madera, otro carruaje lleno de madera, otro carruaje lleno de madera, otro carruaje lleno de madera. Adelante la guardia, atrás la guardia, capitanes, el ejército de Altajerje, el imperio persa.
y pasaron por todos esos caminos. Lo escuchó. Ahí viene la oposición. Porque cuando Tobías, Sanballat y Gesem el árabe escucharon todos esos carruajes y toda esa gente y toda esa condición en la que iba toda esta caravana desde Medo Persa hasta Jerusalén, entonces eso fue lo que llamó la atención en estos quienes se encuentran pronto conspirando contra Nehemías, el siervo de Dios. Pero yo termino con esto. ¿Qué cosa pides? Te dice el Señor. Si hay tristeza en tu corazón, si hay luto en tu vida, si hay quebranto, sea por muerte, sea por otras condiciones, por divorcios, por tantas cosas que nos hacen estar en tristeza. Tu hijo no se ha muerto, pero de pronto está lejos de ti. Tú que me escuchas allá en casa. Mientras muchas en el Día de las Madres abrazaron a sus hijos porque los tienen con ella, tú no lo tuviste para darle el abrazo que quisiste y derramaste tu corazón el domingo pasado. Y esa tristeza no se va. O por cualquier causa que la tristeza se haya instalado, una tristeza según Dios, algo le está enseñando Dios a ese corazón. Pero el Señor te dice, ¿qué pides? ¿Qué pidió Esther cuando estaba amenazada? Yo pido liberación, Señor, por mi pueblo. ¿Qué es lo que hizo en la medio de la tristeza? Oró, ayunó y mandó a todos los hebreos a que donde quiera que estuviesen, ayunasen 3 días. Esa es la tristeza según Dios. Te lleva a la oración, al ayuno, al quebranto, al arrepentimiento. Y vaya a ver cómo Dios actuó con Esther. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Ayer nos hablaban acá y decían: no pidas lo que desees, sino pide lo que necesitas. Porque Dios muchas veces no te va a dar lo que deseas, pero te va a dar lo que necesitas. Porque no todo lo que deseas está en línea con la perfecta voluntad de Dios. Y no todo lo que deseas es bueno desde la perspectiva de Dios. Entonces Dios no te va a dar lo que tú deseas, pero sí te va a dar todo lo que tú necesitas. Diferencia entre lo que deseas y lo que necesitas. ¿Qué deseaba Salomón? De seguro muchas cosas. Para eso entonces no tenía nada más que la herencia de su padre. Pero cuando lo enfrenta a Dios y le dice: Salomón, ¿qué pides? Salomón pidió, y por eso es que Salomón es sabio. No pidió lo que deseaba, pidió lo que necesitaba. Yo soy pequeño, vengo a sustituir a un gran hombre. Vengo a sustituir a un David, Señor. Es un inmenso pueblo, es un gran compromiso y es un enorme desafío. Por lo tanto, lo único que yo te pido es que me des sabiduría. Y Dios le hizo así. Dios abrió la ventana, miró para allá. Bravo Salomón. Así pide un hijo. Pide lo mejor. No pide lo que desea, pide lo que necesita. Pídele al Señor lo que necesitas. ¿Qué pide mi hijo? Pídele lo que necesitas. No lo que no necesitas. O no le pidas cosas absurdas.
como aquella mujer que decía, la voy a en el campo de la imaginación, ¿no?, a describir. Mis hijos son amigos de Jesús. Donde Jesús está, allí están ellos. Ellos son parte del círculo de Jesús. Mis hijos tienen un grado especial para Jesús. Entonces va donde Jesús y le dice: Señor, te quiero pedir una cosa, que cuando tú subas al reino, a mi hijo Juan y a mi hijo Santiago, Santiaguito, Señor, y Juancito, que son mis hijitos, yo solamente pido que uno esté a tu diestra y el otro a tu siniestra. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Eso no me corresponde a mí. Eso no lo debería de estar pidiendo. Porque esto no se trata de grados no. Esto no se trata de jerarquías ni de quienes están físicamente cerca de Jesús. Judas siempre estuvo cerca de Jesús, era el tesorero y fue el que terminó vendiéndolo. Esa potestad no la tengo yo, sino que es dada por mi Padre exclusivamente, le dijeron. Porque Santiago dice: vosotros pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para gastar en vuestras concupiscencias. Cuando el Señor dice a Nehemías, o el rey le dice a Nehemías, en tu quebranto, en tu dolor, en tu luto, en tu situación de tristeza, ¿qué pides? Nehemías oró. Y como incluyó a Dios y se puso en línea con la perfecta voluntad de Dios, recibió más de lo que él pidió. Causa por la cual vienen las réplicas del enemigo. ¿Qué pidió Ana en el altar? Señor, cerrado tengo el vientre, no tengo vida en él. Hay afrenta en mi corazón, y esa afrenta, esa tristeza la traigo al altar. La traigo al altar. Elí, el sacerdote, le dice: digiere tu vino, mujer. Pensaba que estaba. No es vino que he ingerido, mi querido sacerdote. Es que llevo tristeza en mi alma porque deseo un hijo. Y ese hijo que pidió en el altar es el Samuel que nosotros vemos en calidad de juez, de maestro, de sacerdote y de profeta. Tremendo varón. Porque esa tristeza es para bendición. Porque esa tristeza es para liberación. Porque esa tristeza es para salvación. La tristeza tuya es para salvación, para liberación, para sanidad del alma, del espíritu, para desintoxicar nuestro organismo espiritual, a fin de que venga la salud espiritual de Dios a nuestras vidas. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué pides? Póngase de pie. Y lo dejo en su corazón con esa pregunta delante de Dios. Respóndale usted ahí. ¿Qué pides, Nehemías? Te damos las gracias, buen Dios. Abra su corazón, dele gracias a ese Dios todopoderoso. Bendecimos tu nombre, Señor. ¿Qué tenemos en nuestro corazón como necesidad en medio de las circunstancias adversas, Padre, que nos llevan a la tristeza? Tiene un propósito, porque en el caso, Dios, de esa tristeza, según tú, es una tristeza que nos conduce a la salvación, a la vida, a la liberación y a la gloria.
porque abunda para vida eterna. Abunda para que tu propósito sea cumplido. Gracias te damos por tu pueblo, que en el mundo entero ha sido, Señor, sometido a la tristeza en este tiempo de pandemia. Pero en medio de la tristeza, Señor, se ha establecido la oportunidad de poderte dar gloria y honor, entendiendo la tristeza desde este punto de vista, el punto de vista tuyo, señalado en la palabra del Señor para aquellos que te conocen. Pedimos intervención de lo alto para que el fluir de tu bálsamo consuele esos Nehemías en el mundo entero. Consuele esos, Señor amado, Jeremías. Es otro profeta que se quedó en lamento, en tristeza, no al escuchar como Nehemías lo que sufrió el pueblo, sino Jeremías lo vio, y Jeremías con el pueblo lo vivió, y de los lomos de esa tristeza, y con esa tristeza como causa instalada en el corazón, nos deja el libro de Lamentaciones como legado en las Sagradas Escrituras, que nos narra todo lo que ese pueblo pasó como consecuencia del pecado, porque el mundo vive una tristeza sin esperanza y sin vida, una tristeza que conduce a la muerte, una tristeza, Señor, que nos conecta con un túnel oscuro y sin salida. Y la única salida, dice el enemigo, es la muerte, porque está conectada con la presión, la opresión y la depresión. Pero nosotros sufrimos en los momentos de tristeza como los que pasamos, pero sufrimos con la esperanza bienaventurada de que la tristeza, así como llega, también se va. Que la tristeza, Señor, hace que el corazón enmiende. Que la tristeza nos acerca a ti, porque nos acerca a la oración y nos acerca a tu presencia en la que nos refugiamos. Qué lindo es cuando las tristezas las traemos a tu altar, las llevamos a ti. ¿Cómo no voy a estar triste, Rey? Si lo estuviste tú en la cruz del Calvario cuando viste morir a tu hijo. ¿Cómo no voy a estar triste, Señor? Si tú me conoces, ¿cómo no voy a estar triste? Es quebranto en el corazón, dijo el Rey, porque no estás enfermo, es quebranto del corazón. ¿Qué pides? Pídele fortaleza. ¿Qué pides? Pídele bálsamo para tus heridas. ¿Qué pides? Pídele ungüento celestial. ¿Qué pides? Pídele unción fresca. ¿Qué pides? Pídele Espíritu Santo, que es el Consolador. ¿Qué pides? Pídele. La oportunidad de petición está abierta delante de tu Dios y el alma tuya. ¿Qué pides? Te dice el Señor. Dile lo que pides.
Jesús en cierta ocasión le dijo a los discípulos: hasta hoy nada habéis recibido porque nada habéis pedido. Pídele, porque el que pide es el que recibe. El que llama es el que se le abre. Tengo nada para ofrecer. Pídele lo que necesitas, porque lo que necesitas ciertamente te lo va a dar. Es su perfecta voluntad. Una y otra vez. Oh, aleluya, mi Señor. Pídele gloria celestial y divina que fortalezca a tu hombre, esa mujer interior. Pídele consuelo. Pídele manto de justicia. ¿Por qué no pedirle también un abrazo al Padre de las luces? Abraza mi alma, Señor, dile. Abraza mi alma, Señor. Abraza el alma mía, mi Dios. Oh, aleluya. Con el hombre hay distanciamiento social, pero con Dios nunca ha existido distanciamiento espiritual, a no ser de que tú espiritualmente te hayas alejado o te mantengas alejado o estés alejado. Es tiempo de erguirse, levantar la cabeza. Nuestra redención se acerca. Pídele un abrazo, arrepiéntete de tus pecados. Allá donde estás en tu casa, dile: Señor, toma tu lugar en mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Consuela mi alma, mi Rey. Vivifica mi corazón, porque hay quebranto, hay quebranto, hay quebranto en el alma. Hay un corazón quebrantado y solamente el Señor tiene la medicina para ese corazón quebrantado. Yo vine, dijo el Señor, aleluya, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ungió para que predique, para que enseñe. Oh, aleluya. Y para que unja las heridas y sane los corazones quebrantados. Gracias, buen Dios, te damos en esta preciosa y bendecida oportunidad. Gracias por los que están allá en casa, en los hogares. Gracias por los sintonizantes, mi Rey. Gracias, Padre, te damos. Pedimos que la gloria tuya se mantenga derramando fortaleza a los corazones quebrantados en el mundo entero, a los corazones quebrantados en esta nación, a los corazones quebrantados en esta ciudad, a los corazones quebrantados en nuestra congregación, a los corazones quebrantados allá en las casas, en el nombre poderoso de Jesús. A ti atribuimos gloria, honra y alabanza, mi Señor Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios bendiga. Nos despedimos de los de la transmisión. Dios bendiga sus casas, sus hogares, en el nombre del Señor Jesús.